En el uso de la palabra, el diputado Javier Milei. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero señalar que desde el Bloque de la Libertad Avanza, de ninguna manera vamos a acompañar el proyecto que envía el oficialismo porque creemos que es inmoral. Si bien es cierto que es necesario un ajuste del mínimo no imponible, eso no amerita, ¿sí?, que se haga una suerte de castigo a 16.000 personas alegando que se beneficia a 500.000. Yo hago una pregunta. ¿Eso acaso no es tiranía? ¿No es lo mismo que sentar a 4 lobos y una gallina y que voten a ver qué comen hoy a la noche? Por favor, dejen de perseguir a la gente. Esto no puede ser así porque implica un trato desigual frente a la ley. Por otra parte, que se alega el equilibrio fiscal. No es cierto que si tengo que bajar impuestos voy a tener que subir otros para mantener el equilibrio fiscal. Les cuento algo, existe la reducción del gasto público. Dejen de joderle la vida al sector privado con impuestos y empiecen a bajar el gasto público para que este país pueda salir adelante de una vez por todas. Por otra parte, y para ir cerrando, cuando dicen que solamente nos quejamos, ¿sí?, por pagar impuestos. Es muy interesante porque cuando uno revisa el segundo libro del Pentateuco, el libro de Shemot, ¿sí?, o para quienes lo leen desde la Biblia, Éxodo, en el capítulo 1, versículo 11, señala que los egipcios, frente al avance que mostraba sistemáticamente el pueblo judío, y para frenar dicho avance, le empezaron a poner impuestos. Y como aún así el pueblo judío seguía evolucionando, lo terminaron esclavizando. Situación que a la postre terminó con los judíos yéndose de Egipto. Es decir, caminaron 40 años para conseguir la libertad, para salir del yugo opresor del Estado. Y hoy esa situación también la vemos. Se van las empresas, se van los jóvenes, es decir, todos los que producen se van, se quedan solamente los que parasitan al sector privado productivo. Por lo tanto, por ser absolutamente inmoral, nosotros no vamos a acompañar este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Milei. Quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que para computar para el quórum, además de estar sentados, tienen que poner la huella digital. En uso de la palabra, digo esto porque quedan 3 intervenciones y vamos a pasar a votar. En uso de la palabra, el diputado José Luis Espert. Gracias, señor presidente. El impuesto a los bienes personales no debería existir. No debería existir porque implica una doble imposición. Implica una doble imposición porque ya los flujos necesarios para comprar los bienes personales pagaron ganancias previamente. Los bienes personales no nacieron de un repollo. Repito, hubo un flujo de ganancias previo que pagó el impuesto a las ganancias. La doble imposición no debería existir y sí existe con bienes personales. ¿Por qué existe entonces un impuesto a los bienes personales? Por demagogia, nada más que por demagogia. Fíjense el caso de un rico que toda su riqueza la gasta en viajes a las pirámides de Egipto o jugándose toda su fortuna en la ruleta, no paga bienes personales. Ahora, si el mismo rico compra propiedades, sí paga bienes personales. ¿Qué redistribución del ingreso tiene bienes personales entonces? Demagogia, señores, nada más que demagogia. El impuesto a los bienes personales, al no netear la deuda con la cual se ha financiado ese bien personal, discrimina entre ricos que tienen activos no financiados con deuda y ricos que sí lo han hecho financiado con deuda. ¿Dónde está la redistribución que permite o supuestamente busca
el impuesto a los bienes personales. No está en ningún lugar, demagogia solamente. Como el impuesto a los bienes personales existe en muy pocos países, no así el impuesto inmobiliario, por supuesto, es un aliento permanente a la fuga de capitales. En el resto de los países sí se paga impuesto a la ganancia como en Argentina, pero no se paga bienes personales. Se fugan capitales, eso afecta a la acumulación de ahorro, afecta el empleo, afecta a los salarios reales negativamente y afecta más al consumo de largo plazo negativamente. Además de la enorme duplicación del impuesto a los bienes personales con impuestos provinciales y también impuestos municipales. Para tener una idea, por ejemplo, de algunos números recientes, en Argentina, con el actual esquema de bienes personales, un 38% declara bienes personales sin tener inmuebles. A ver, sin tener inmuebles, casi un 40% de los que declaran bienes personales han pagado bienes personales. Un 45% declara bienes personales sin tener autos. En el año 91 se creó solo por 9 años el impuesto a los bienes personales, o sea, es un impuesto que ya no debería existir desde el año 99. Y desde el año 99 tenemos impuesto a los bienes personales. Finalmente, un tema técnico. La primera minoría, o sea, el oficialismo, ha puesto dentro del mismo expediente de baja de impuestos o de suba al mínimo no imponible de bienes personales, una suba de la alícuota para bienes en el exterior. Esto técnicamente es improcedente. Debería haber habido un nuevo expediente y no montarse sobre el expediente que tiene media sanción del Senado. El costo fiscal de esta suba del mínimo no imponible en bienes personales es tan insignificante que se podría financiar con la baja de subsidios económicos que tiene, pensado el gobierno realizar durante el año que viene, con el gran tarifazo en el cual está pensando y que estaba pensado en el presupuesto. 0,5 por mil es el costo fiscal de la suba al mínimo imponible, insignificante. Se podría financiar tranquilamente, por ejemplo, sin otorgar un bono a los millones de estatales que están pensando varios gobiernos provinciales, dado que este impuesto se coparticipa. Finalmente, y ahora sí para cerrar, una advertencia. El déficit fiscal con el cual Argentina arranca el año 2022 está cercano a los 8 puntos del producto. Más vale que vayamos pensando en presupuesto 2022 con un ajuste del gasto formidable, porque Argentina va a un ritmo de colisión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Espert.